Meditemos de la pluma inspirada antes de iniciar. La prueba del discipulado. Leamos el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 123, comenzando en el segundo párrafo. De nada vale profesar simplemente ser discípulo. Pero una creencia que no lleva a la obediencia es presunción. Dice el apóstol Juan, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Nadie abrigue la idea de que las providencias especiales o las manifestaciones sobrenaturales han de probar la autenticidad de su obra ni de las ideas que proclama. Cuando los hombres dan poca importancia a la palabra de Dios y ponen sus impresiones, sus sentimientos y sus prácticas por encima de la norma divina, podemos saber que no tienen la luz. La obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber qué es la verdad de Dios. Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura y simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo, y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Oremos por obtener el poder que nos capacite para abandonar nuestra hipócrita manera de ser, nuestra pretensión de ser simplemente discípulos profesos. A genuinos seguidores de Cristo, a vivir de la manera que Él vivió y trabajó la misma esencia de cristiandad. Amén. Llamada 45. Los poderosos esaúitas y los modestos jacobitas. Estudiaremos el capítulo 66 de Isaías. En este capítulo el Señor habla a dos grupos de siervos, los siervos hasta el tiempo de la purificación del santuario, Daniel 8:14, al juicio de los vivos, Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Página 75, la purificación de la Iglesia. El tiempo en que son encontrados hiriendo a sus consiervos, comiendo y bebiendo con los borrachos, y los otros siervos son los siervos del tiempo después. Para oír lo que el Señor tiene que decir a sus primeros siervos cuando el tiempo de la purificación se aproxima, comencemos nuestro estudio con los dos primeros versículos del capítulo. Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Con decir el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies, actualmente el Señor está diciendo que Él no ha olvidado a la tierra, que, aunque su trono está en el cielo, sus pies todavía están en la tierra. Que Él todavía está interesado en su pueblo. Pero en cuanto a la pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? No hubo respuesta, tristemente revela que esta obra ha sido descuidada, y que ni la casa ni el lugar de descanso han sido preparados para él. La siguiente declaración del Señor confirma este hecho, porque Él les recuerda que las cosas que Él encontró solamente eran las cosas que siempre fueron, las cuales la mano del Señor había hecho y no la mano de sus siervos. Y con decir, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, Él da a conocer que sus siervos infieles han sido destituidos de su obra. Que otros pobres y humildes de espíritu y que tiemblan a su palabra, han tomado su lugar que los primeros siervos han fallado en hacer, los últimos lo harán. Al mismo tiempo Él les hace el cargo a los primeros siervos de que se sienten ricos de espíritu y sin necesidad de nada más, que ellos no temen a su palabra. Así es que los siervos que tienen que edificarle casa y hacerle lugar para su reposo, son hombres pobres y contritos de espíritu, hombres que tiemblan a su palabra, hombres que no son orgullosos, ni jactanciosos, sino dóciles y observadores de su palabra, hombres que son penitentes y se ven a sí mismos en necesidad de todas las cosas, en lugar de sentir necesidad de nada. Finalmente, el Señor declara indignado. Isaías 66, 3 y 4. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja, como si degollase un perro, el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron,
porque llamé, y nadie respondió, hablé, y no oyeron. Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. No importa cuán buenos y de cuánto valor pueden ser los sacrificios que hagamos, tanto como les sirvamos según nuestro parecer, todos nuestros presentes y sacrificios son una abominación ante Él. Los caminos del hombre deben ser abandonados, aunque parezca ser la tarea más ardua, para encarar si él hace la paz con Dios. No hay que preguntar por qué Dios está mandando ahora este mensaje de amonestación a sus siervos infieles y autoimportantes, aunque ellos no oigan y no quieran oír. Habiendo dicho lo que Él quiere decirles, ahora Él se vuelve nuevamente a sus siervos recientemente contratados. Isaías 66, 5 y 6. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Algunos han tenido ya la experiencia de haber sido arrojados por completo de la iglesia sin otro motivo que el de haber leído la vara del pastor y por haber dicho, yo creo lo que dice. Por supuesto que es increíble que los hombres obren como demonios. Sin embargo, así es, y Dios mismo testifica en contra de sus prácticas demoníacas. Nosotros no nos compadecemos a nosotros mismos, y no estamos disgustados de ninguna manera con nuestros enemigos, pero nos sentimos tristes por su ceguedad espiritual, miseria, pobreza y desnudez. Porque sabemos que el gozo venidero es nuestro, y la tristeza y vergüenza y el crujir de dientes es de ellos. Sabemos que esto es tan verdadero, así como Jacob sabía que Dios era con él en su huida de la presencia de Esaú. Aunque los esaúitas de hoy día no saben esto. No, ellos no lo saben, así como el antiguo Esaú no supo nada acerca de la visión que Jacob tuvo por la noche en que la escalera se extendía desde los cielos hasta la cama de Jacob empapada de rocío. Si alguna parte de la Biblia tiene que ser verdad presente, ciertamente es Isaías 66:5, consecuentemente el ruido desde las ciudades en contra de nosotros, y desde el templo hay una voz. Pero la voz del Señor, el mensaje de hoy día, es lo que cuenta y el que establece todas las cosas. ¿Estás temeroso de ser echado? ¿Estás temblando a la palabra de Dios? Ahora tú tienes que hacer tu elección en contra de la oposición si tú esperas estar en el reino eterno. Isaías 66, 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. El que una mujer dé a luz un hijo antes que esté de parto y antes que le vengan los dolores, es una cosa increíble, un milagro. Y esto es exactamente lo que sucedió a la iglesia cuando nació el Señor en el establo de Belén. La iglesia no sabía de su visitación, y aunque no sentía necesidad de su Salvador, no tuvo dolores de parto. Todavía así dio a luz un hijo. Pero según el versículo que sigue, la iglesia de hoy día tendrá una experiencia que será aún más grande milagro que el de la iglesia en el día de Cristo. Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. La iglesia ahora está llena con cizañas, peces malos y cabritos. Es difícil encontrar a los santos. Por lo tanto, ella está por traer a una multitud de conversos que ningún hombre puede contar. La denominación no cree en esto, no más de lo que los judíos creyeron que el Salvador iba a nacer en un establo. No más que ellos esperaban que el pescador de Galilea tomara el lugar de los píos sacerdotes y de los exaltados líderes religiosos de aquel día y no más de lo que ellos esperaban que los gentiles participaran en las promesas de Israel. La denominación de hoy cree que mañana es como hoy, que el Señor Dios tiene que dejar a hombres que hagan siempre como les plazca. Ella no sabe que el Señor tiene las riendas en sus manos, Testimonios para los ministros, página 300. Ella piensa que es rica y está enriquecida, ¿verdad?, y que no necesita de nada más. Sin embargo, la iglesia verá todas las promesas cumplidas. Ella verá que estas escrituras no están en la Biblia simplemente para llenar un espacio.
Tan pronto como tenga dolores de parto y sienta su necesidad, pronto ella llenará sus cortes con santos y su obra terminará. Isaías 66:9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Habría hecho el Señor estas promesas si no fuera capaz de cumplirlas? Para ti y para mí esta es la gran pregunta ante nosotros. ¿Y comenzaría el algo si no lo ejecutara y terminara? No debemos tomar a la ligera estas preguntas. Vosotros debéis dar ahora la debida respuesta a ellas, porque tu respuesta decidirá tu destino. Isaías 66 del 10 al 14. Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Se nos dice aquí que solamente los que se lamentan por Jerusalén, los que oran por el restablecimiento de su antitípico trono de David, de su trono y reino, son regocijados con ella. Ellos, y solamente ellos, sacarán gran ventaja de la abundancia de su gloria. Ningún otro tendrá parte en la paz, la abundante gloria aquí proclamada, ningún otro, como si así fuera, será mimado sobre sus rodillas. Los pecadores no serán consolados en Jerusalén, y su tibieza será encendida y los pondrá a correr a los collados y a las rocas de los montes. Pero ellos correrán a las montañas y a las rocas de los montes, Apocalipsis 6 del 14 al 17. Isaías 66 del 15 al 17. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Después que Dios ha hecho todo lo que ha podido para dirigir la senda de sus siervos, y cuando no hay más remedio, solo entonces la divina retribución será dada. Los que continúen andando en sus propias sendas se encontrarán entonces a sí mismos en el camino ancho donde no existe la misericordia divina, donde el vengador de la justicia toma su obra. Estos son los que se santifican y se purifican a sí mismos en los jardines detrás de un árbol, esto es, pretenden ser muy religiosos en los lugares de sus reuniones confiando que los ministros los llevarán al reino. Ellos se complacen en el uso de alimentos prohibidos y al mismo tiempo se hacen aparecer ostentosamente como santificados y purificados. Sin embargo, para el Señor ellos son como sepulcros blanqueados llenos de carne corrupta, como vasos limpios por afuera y llenos de inmundicia por dentro. Isaías 66, 18 y 19. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán, y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Lo que el Señor tiene que hacer no será hecho en secreto. Esto no es una cosa imaginaria, no es algo encubierto en un misterio para que sea conjeturado, sino que es un acto claro y descubierto ante todas las naciones. Ahora para su propia destrucción los hombres argumentan que esta es una matanza espiritual, que es una matanza espiritual, nadie lo sabe, aunque es claro ver que este es el juicio de los vivos. El hecho de que por un siglo la denominación ha estado enseñando que el juicio para los muertos es separar lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña. Sus disparatados argumentos ahora prueban que no solamente son ignorantes de esto, sino que aún están ciegos, Apocalipsis 3:17, que incluso después que se les dijo y se les mostró que es esto, no lo pueden ver. Aunque ellos claman saber que el juicio es separar el trigo de la cizaña, lo bueno de lo malo,
que la limpieza del santuario borra los nombres del malo y los pecados del bueno, no admiten que esta extraña obra de Dios es nada menos que el juicio de los vivos en la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17, la limpieza del santuario. Daniel 8:14, la purificación de la iglesia, Testimonios para la iglesia, volumen 5, página 75, la limpieza del templo, Malaquías 3 del 1 al 3. No te demores más consolándote con que esta matanza del Señor es imaginaria o que toma lugar después de que se cierre el tiempo de prueba. Ahora estás listo para no caer. No dejes que el hombre desvíe tu atención de esto. El versículo que leímos explica que aquellos que escapan de la espada del Señor, Él los enviará a los gentiles, a los que no han oído de su fama o visto su gloria, y ellos declararán su gloria entre los gentiles. Ellos traerán a la casa del Señor a todos los que han de ser salvos. Aquí leemos las palabras exactas del Señor. Isaías 66, 20 y 21. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Ahora, en vista del hecho de que los que escapan de la matanza del Señor son enviados como misioneros predicadores y ministros a todas las naciones y pueblos que todavía no han sabido de Dios y su Evangelio. De aquí se saca la conclusión, que la matanza tiene lugar solamente entre el pueblo de Dios, que el juicio de los vivos comienza por la casa de Dios, Primera de Pedro 4:17. Los pastores son muertos porque han mantenido a las ovejas lejos de los pastos verdes del Señor, verdad presente, y que los miembros laicos fieles toman sus lugares, que entonces la iglesia, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, e imponente como un ejército en orden, Cantares 6:10, ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Así es como termina la obra del Evangelio y el mundo impío es traído a su fin. Solo aquellos que hayan vencido la tentación en la fuerza del Todopoderoso se les permitirá tomar parte en la proclamación de este mensaje del tercer ángel cuando se intensifique en fuerte clamor. Review and Herald, 19 de noviembre de 1908. Estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros no puede haber verdaderos cristianos, pero ese no es el caso. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 75 y 76. Continuamos con Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Con este versículo la inspiración comienza a descubrir cosas que tienen lugar en la tierra hecha nueva. Isaías 66, 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Aquí vemos nosotros que el sábado es tan eterno como la tierra. No solamente tiene que ser guardado hoy, sino aún después que esta tierra, maldecida por el pecado, sea hecha nueva. Y el pueblo del Señor debe reunirse cada sábado en la casa del Señor, no solamente hoy, sino que gozosamente continuarán haciéndolo así por toda la eternidad. Isaías 66, 24. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aunque los versículos precedentes de este capítulo no son estudiados mucho por ninguno, los dos últimos con frecuencia han sido discutidos y debatidos por muchos. Algunos de ellos les parece que significan que va a haber un tormento eterno. ¿Pero sostienen las Escrituras tal idea? No, no la sostienen. La definición de cadáveres es la de cuerpo sin vida, y el profeta Malaquías dice: Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno,
Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4 del 1 al 3. Los cadáveres primero y las cenizas después de los siervos infieles estando bajo la planta de los pies de los santos, difícilmente indican que los infieles son arrojados a un infierno de fuego, para vivir allí para siempre. Además, desde que solamente a los justos les es dada vida eterna, entonces a los malos les es dada muerte eterna. Por lo tanto, segunda muerte, Apocalipsis 20:14, no significa segunda vida. La teoría de un tormento eterno superficialmente ha sido originada de la declaración, su gusano nunca morirá. Su gusano. El gusano que engulle los cadáveres, aunque no es posible que esto signifique las almas del pueblo. Al menos no puede significar tal cosa a los que cavan profundamente el manantial de salvación y los que pueden pensar y razonar por sí mismos, a los que leen entre línea y línea y notan el valor completo. Si el término tiene algún significado, debe ser el de que el gusano medra en los cadáveres. El gusano es la agencia que reduce la constitución de los cadáveres a su forma original. Sin duda, el gusano no morirá, porque ciertamente consumará su consumidora obra, él traerá los cadáveres hasta el polvo, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Génesis 3:19. Así es que esta agencia desintegrante debe ser el gusano eterno que no muere, Ezequiel 18:4. Es claro ver que la predicación de un sufrimiento eterno en el infierno más bien que una muerte eterna es fomentada por los inescrupulosos así llamados ganadores de almas en su empeño de atemorizar a sus oyentes y de esta manera traerlos a la iglesia. Pero si ellos supieran que solamente los nacidos, otra vez por medio del amor a la verdad les es concedido el derecho de entrar a la santa cuidad, que los que son atemorizados o traídos por algún otro, están excluidos de ella. Y que también toda cosa que hace mentira tampoco se le da derecho de entrar allí, si los así llamados ganadores de almas pudieran realizar esto, tal vez ellos dejarían de predicar una vida eterna en el infierno. Y comenzarían a predicar el amor eterno a la verdad. Terminemos ahora nuestro estudio con la lectura de la súplica final del Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24 del 42 al 51. Es de esta manera como terminará la controversia entre los poderosos esaúitas y los modestos jacobitas. Con amor fraternal por Víctor Houteff.